Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bueno, a ver, si observamos el espacio a nuestro alrededor en este preciso instante, las paredes, la mesa, el suelo que pisamos, la mente humana está biológica y culturalmente programada para percibir todo esto como un escenario terminado, como si la realidad fuera, no sé, un museo de objetos estáticos. Claro, una obra de teatro ya escrita donde simplemente venimos a existir. Exacto, a deambular por el decorado, sin más. Pero, ¿y si esa percepción es la mayor ilusión óptica de la experiencia humana? O sea, ¿qué pasaría si el universo no fuera un museo, sino un útero? Es una imagen brutal, la verdad. Totalmente. Y con esta pregunta tan radical, damos la bienvenida a esta inmersión profunda en los textos y apuntes conceptuales de la enseñanza de Antonio Oliver. La misión de hoy es ambiciosa, porque vamos a intentar dinamitar esa visión limitante de un cosmos inerte. Sí. Para pasar a comprenderlo como un asombroso, violento y bellísimo proceso de gestación continua. Eso es. Y vamos a desgranar conceptos clave como la teopoiesis y la cosmopoiesis. Y es vital subrayar desde el primer segundo la envergadura del terreno que vamos a pisar. No estamos ante una simple pirueta intelectual o una de esas abstracciones filosóficas de salón que no llevan a ninguna parte. No, para nada. La enseñanza de Oliver es una verdadera clave de bóveda. Es un mapa que conecta la inmensa evolución de las galaxias con el despertar íntimo de la conciencia humana y, de manera fascinante, con las decisiones más pequeñas y mundanas del día a día. O sea, baja desde las estrellas hasta el café del desayuno. Exactamente. Es un marco de pensamiento que, si se comprende a fondo, reestructura por completo el lugar que ocupa el ser humano en el inmenso entramado de la existencia. Ya no somos meros inquilinos del universo. Vale, pues vamos a desgranar esto desde los cimientos, porque para entender qué papel jugamos, primero hay que redefinir qué es exactamente la materia, según Oliver. Y aquí es donde entran estos dos conceptos que son el motor de toda la visión, la teopoiesis y la cosmopoiesis. Oliver describe la teopoiesis de una forma muy meticulosa, definiéndola literalmente como el proceso de hacerse Dios, o sea, la gestación de lo divino directamente en la materia. Y fíjate que eso rompe con siglos de tradición. Totalmente. Para que nuestra mente pueda atrapar la magnitud de esto, me gusta proponer una analogía lingüística, que creo que ilustra muy bien el cambio de paradigma. Solemos pensar en la materia como si fuera un sustantivo. Claro, una cosa. Eso es. Vemos una piedra, una silla, una montaña y pensamos, bueno, esto es una cosa, un objeto inerte, cerrado en sí mismo, pero Oliver nos pide que veamos la materia como un verbo que se está conjugando en este preciso milisegundo. Qué buena forma de verlo. ¿Verdad que sí? Esa montaña no es una cosa, es tierra elevándose, chocando, erosionándose, es una fuerza pura en plena expansión. Lo fascinante aquí es cómo esa analogía del verbo capta el núcleo exacto de la cuestión. Porque, a ver, históricamente se ha concebido a Dios bajo la metáfora del gran relojero. Sí, el típico diseñador distante. Exacto. Un ser supremo que diseña la máquina cósmica, ensambla las piezas, le da cuerda al principio de los tiempos y luego se retira a quedarse fuera, observando cómo giran los engranajes desde la barrera. Como un ingeniero jubilado. Tal cual. Pues la enseñanza de Oliver hace saltar por los aires esa separación. Dios no está fuera mirando a la máquina. Dios es la máquina misma provista de un sentido profundo, gestando la realidad desde el interior de sus propios cimientos. O sea, es un Big Bang espiritual que, de hecho, jamás se ha detenido. Eso es, bajo esta luz, la materia, material, la física pura y dura, no es un tope, no es un muro opaco donde termina el espíritu. Tiene una tendencia inherente a la desmaterialización para terminar convirtiéndose en espíritu y en conciencia. ¡Madre mía! El universo entero es un inmenso organismo que está aprendiendo a pensar, que está intentando despertar. Y esa idea de que el universo está despertando me lleva directamente al terreno más visceral de la experiencia humana, porque claro, si el universo es un verbo, si se está gestando, la gran pregunta es ¿cómo se siente ese proceso desde dentro? Y no siempre es agradable. Desde luego que no. Aquí Oliver rescata unas metáforas que tienen una fuerza poética y teológica inmensa. Habla del hágase, el fiat de la creación en el Génesis, y lo vincula magistralmente con el fiat de María. Ese hágase en mí. Es una conexión profundísima.
Describe la creación entera no como un frío o vacío espacial lleno de rocas flotantes, sino como un seno maternal, un vientre cósmico inmenso en el que se está engendrando literalmente una nueva humanidad. Pero a ver, aquí es donde tengo que hacer de abogada del diablo y frenar un momento. Adelante, pon la duda sobre la mesa. Es que es muy fácil hablar de seno maternal y de gestación cósmica desde la comodidad de la teoría. Ya, claro. Pero cuando se baja a la realidad, cuando se ven los informativos, cuando hay tragedias humanas devastadoras, guerras, enfermedades o pérdidas irreparables, decirle a una persona que sufre que el universo está gestando puede sonar casi frívolo o cruel. Totalmente comprensible. Si absolutamente todo es un proceso divino impulsado desde dentro, ¿cómo reconcilia Oliver esta visión tan luminosa con la angustia real y el dolor desgarrador que atraviesa la humanidad a diario? Esa es, sin lugar a dudas, la tensión central y más dolorosa de la condición humana. Y la resolución que ofrece Oliver no huye del dolor, sino que lo atraviesa de lleno. A ver, explícame eso. Se apoya en una cita muy conocida de San Pablo. Esa que dice que la creación entera gime con dolores de parto. Fíjate que no niega el gemido, no niega el sufrimiento. Lo reconoce como real. Exacto. Pero si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo esta visión cura por completo el pesimismo existencial crónico de nuestra época. La diferencia radica en la naturaleza del dolor. Hay un dolor que es agónico, absurdo y ciego. El dolor de una enfermedad terminal que solo conduce a la disolución y a la muerte. Un callejón sin salida. Eso es. Y luego está el dolor de parto. El dolor de parto es brutal, es desgarrador, pero tiene un sentido direccional. Es la tensión mecánica y biológica estrictamente necesaria para que la vida se abra paso. O sea, un dolor que construye. Oliver nos dice que el sufrimiento del mundo no es terminal. El universo está experimentando las contracciones previas al nacimiento de una conciencia superior, de los hijos de Dios. Cambiar la etiqueta de dolor que acaba en la nada a dolor de parto no elimina el sufrimiento, claro que no. Evidentemente, el dolor duele igual. Pero transforma radicalmente la forma en la que la mente humana puede sostener y atravesar esa oscuridad. Claro, le otorga un para qué. Cambia la desesperación estéril por una especie de esperanza trágica, pero esperanza al fin y al cabo. Y comprender que este dolor tiene un propósito evolutivo tan definido nos lleva lógicamente al siguiente punto. A las trampas mentales. Exacto. Porque si esta gestación es nuestra naturaleza real, ¿por qué la sensación generalizada en la sociedad es de estancamiento? ¿Por qué se siente tan a menudo a las personas como piezas desconectadas en un tablero muerto? Pues por la inercia de los siglos. Los apuntes señalan que esto se debe a 3 grandes trampas del pensamiento, 3 errores filosóficos que se han heredado y que actúan como muros de contención. Oliver los desmiente categóricamente. El primero es el estaticismo, esa creencia ingenua de que el mundo ya se hizo, que es una fotografía fija. Exacto. El estaticismo es la ceguera ante el movimiento profundo. Es mirar un árbol en invierno y pensar que está muerto. Ignorando que la savia se está preparando para la primavera. Tal cual. Si se cree que la realidad es estática, la única función sería conservar lo que hay. Pero la cosmopoesis nos dice que la realidad es puro devenir. Puro movimiento. Y la segunda trampa es el materialismo. La idea de que la materia densa y medible es la única realidad existente y que el pensamiento o la conciencia son solo anomalías químicas de un cerebro complejo. Esa visión queda totalmente desmantelada aquí, claro. Oliver enseña que la materia es solo el grado más bajo del ser. Es como una semilla. En sí misma es materia dura, pero contiene una promesa o una potencia que solo brilla de verdad cuando se rompe, cuando logra liberarse de sí misma y crecer. Qué bonito eso de la materia como una promesa. Es que lo cambia todo. La conciencia humana no es, bajo ningún concepto, un subproducto accidental. Es la materia que ha logrado volverse transparente. Uf, qué barbaridad. Es una de las grandes olas de esta expansión cósmica. Es el universo volviéndose consciente de sí mismo para poder dirigirse de forma intencionada. Y eso nos lleva a la tercera gran trampa, que personalmente creo que es la más asfixiante de todas, el fatalismo. Esa hace mucho daño. Sí, esa losa mental aplastante que susurra que el destino ya está escrito, que la historia humana es un tren sin frenos y que da igual lo que se haga, no hay nada que cambiar. Y es mentira. Claro. Al rechazar el fatalismo, apoyándonos en la cosmopoiesis, ocurre algo mentalmente liberador.
Se deja de ser espectadores pasivos sentados en la butaca de un teatro, esperando a ver cómo termina la obra, y hay una transformación radical en co-creadores. Eso es. Hay una frase en los textos que me parece sencillamente espectacular. Nos convertimos en fabricantes de futuro. Fabricantes de futuro. Es que tiene muchísima fuerza. Sin embargo, y aquí la cosa se vuelve un poco más compleja, ya sabemos que hay que ser co-creadores. Pero me imagino que este proceso de fabricar futuro no es un acto que uno haga solo en su habitación. La cosmopoiesis exige una red, ¿verdad? Inevitablemente. Y aquí es donde la visión de Oliver adquiere toda su dimensión social. Este concepto de co-creación no es una pieza aislada en su obra. Es el hilo conductor que vertebra toda su filosofía y se une directamente a lo que él denomina la solinaridad 1-2-3. ¿Las 3 etapas? Que son, en esencia, las 3 grandes etapas o mecanismos del plan divino. El proceso de hacerse Dios en la materia no es una carrera de 100 metros lisos donde un individuo solitario alcanza la iluminación y abandona al resto. No es sálvese quien pueda. Para nada. Funciona por estratos de solidaridad. El nivel 1 sería la solidaridad con uno mismo, la coherencia interior del individuo que despierta. Vale. El nivel 2 es la solidaridad horizontal, el reconocimiento del otro, la red tejida entre todos los seres humanos que forman la humanidad. ¿Y el 3? Y el nivel 3 es la solidaridad vertical, la unión de esa red humana madura con la totalidad cósmica, con la divinidad. Nadie se gesta a sí mismo en el vacío. Somos células de un mismo tejido embrionario. Claro, el famoso nivel 1, 2, 3 es el mapa de ruta perfecto. Y aquí hay un concepto que es clave para entender cómo se pasa del 1 al 2, y es el concepto de lo femenino. Importantísimo. Y es crucial, pero verdaderamente crucial, hacer un alto conceptual aquí para evitar malentendidos. En la enseñanza de Oliver, lo femenino no hace referencia en absoluto al género biológico. Nada que ver con ser hombre o mujer. Exacto. No habla de géneros ni de roles sociológicos tradicionales. Se refiere a una actitud ontológica. Habla de esa zona profunda, intuitiva y receptiva del alma humana, presente en absolutamente cualquier persona, que es capaz de detectar esta inmensa gestación divina que late en el fondo de las cosas. Y que tiene la valentía de dar un sí. Eso es, de apartar el ego controlador y permitir que la vida, que la cosmopoiesis, opere a través de uno. Es dejarse fecundar por el espíritu. Y fíjate en la mecánica de ese proceso, porque explica el cómo del avance evolutivo. Ese sí individual, esa receptividad profunda en el alma de una persona, actúa como un combustible silencioso. Esto nos lleva a otro concepto fundamental, que es la masa crítica. La gestación del universo es un fenómeno innegablemente colectivo. Imaginemos una inmensa presa de agua. Vale, la tengo. Una sola gota cayendo sobre el muro de cemento no hace nada. Parece inútil. Pero la acumulación silenciosa y constante de millones de gotas genera una presión incalculable. Hasta que rompe. La acumulación de todos esos síes individuales, de todas esas personas que desde su cotidianidad sintonizan su frecuencia con la cosmopoiesis, es lo que eventualmente fisura el muro. ¡Qué imagen tan potente! Es lo que genera la energía suficiente para que la especie humana entera dé saltos evolutivos asombrosos. El progreso cósmico no es una rampa lineal y suave. Es una acumulación invisible de conciencia que, al alcanzar esa masa crítica de lo femenino, propulsa a la humanidad hacia un nuevo nivel de ser. Así es como la solidaridad de nivel 2 empuja hacia el nivel 3. Literalmente. Vale, pues habiendo navegado por el cosmos, por las olas de expansión material, los dolores de parto de la historia y la red colectiva de la humanidad, es hora de bajar todo esto a la tierra, al asfalto de la calle. Aterrizarlo un poco. Sí. Porque toda esta arquitectura filosófica monumental tiene que servir para algo tangible. La gran pregunta que surge invariablemente es, ¿qué significa todo esto un martes por la mañana? Claro, cuando suena el despertador. Exacto. Suena el despertador a las 7, llueve, hay un atasco monumental, hay que ir a trabajar y lidiar con la vida diaria. ¿Dónde queda la cosmopoiesis ahí? Pues justo ahí. Los textos de Oliver dan una respuesta muy lúcida a través del concepto de la tarea de sí mismo. Si el universo es un proceso inconcluso, el ser humano tampoco debe verse jamás como una figura ya terminada, esculpida en piedra. La enseñanza nos dice que cada día, mediante las decisiones más ordinarias, tenemos que, literalmente, parirnos a nosotros mismos.
Es que esa es la aplicación existencial definitiva, y trae consigo un peso hermoso que el autor llama la responsabilidad cósmica. Esto responde al cómo y al por qué importan las pequeñas cosas. Porque a veces parece que no importan. Claro, pero bajo la lupa de la teopoesis no existen las acciones intrascendentes. Cada gesto íntimo, cada reacción aparentemente mundana, tiene un eco colosal. Oliver hace ver que el simple acto de tocar un vaso de agua, la forma concreta en que se formula un buen deseo hacia un familiar, o la calidad de un pensamiento amable sostenido en medio de ese atasco de tráfico que decías, todo ello no cae en saco roto. O sea, todo vibra en la red. Al estar conectados en esa red vibratoria, cada una de esas acciones pone en movimiento fuerzas sutiles que afectan al tejido universal entero. Se está inyectando calidad espiritual en la materia. No hay acciones desconectadas, porque el líquido amniótico en el que flotamos lo transmite todo. Da un poco de vértigo, ¿verdad? Un poco bastante. Es una mezcla de responsabilidad absoluta y asombro profundo. Pensar que agarrar ese vaso de agua con prisa, con desprecio o con enfado, o hacerlo con presencia, con gratitud y conciencia, no es solo un tema de atención plena para calmar los nervios, sino que emite una vibración que colabora o que entorpece el parto del universo. Así de radicales. Y todo este despliegue de responsabilidad vital nos lleva al verdadero clímax de la enseñanza, que es la creatividad. El gran motor. Si estamos diseñados para parirnos a nosotros mismos y fabricar el futuro, la conclusión lógica es que el ser humano solo se da de verdad, solo alcanza su máxima plenitud cuando crea. Y ojo, no hablamos solo de la alta cultura. No. Se trata solo de pintar como Miguel Ángel. Exacto. Ya sea componiendo una sinfonía, pintando un cuadro, resolviendo un problema logístico en la oficina con ingenio, preparando una comida para alguien o fundamentalmente amando. Porque el amor puro y desinteresado es el acto creativo por excelencia. Totalmente. Y la razón por la que la creatividad es tan sagrada en este esquema es porque al crear, en cualquiera de sus formas luminosas, se está abandonando la postura del espectador pasivo. Se sale de la butaca. Al amar o al crear, se está colaborando directamente, codo, con la cosmopoiesis de Dios. Se está inyectando espíritu en la materia opaca. Volviendo al inicio de nuestra charla, la creación es la manera humana de conjugar el verbo del universo. ¡Qué maravilla! Se está respondiendo a esa promesa que es el mundo físico, ayudándole activamente a liberarse de su densidad, de su pesadez, para convertirse en pura conciencia. Es el cumplimiento exacto, matemático y espiritual del propósito humano dentro del gran engranaje evolutivo. ¡Qué viaje conceptual tan verdaderamente deslumbrante! Ha sido un recorrido majestuoso, sin duda. Sí. Y para asentar todo lo que hemos desplegado, merece la pena hacer una breve recapitulación de la arquitectura de este pensamiento. Hemos empezado demoliendo la ilusión de un universo como un almacén de objetos estáticos. Ese museo aburrido. Exacto. Para pasar a comprenderlo como un inmenso Big Bang espiritual, que sigue latiendo y expandiéndose ahora mismo. Hemos analizado cómo los terribles dolores de la historia no son estertores de muerte, sino los dolores de parto de una humanidad que lucha por nacer, lo cual de un plumazo desintegra el pesimismo paralizante. Nos da oxígeno. Y finalmente hemos bajado esa inmensidad cosmológica a la palma de la mano, entendiendo que a través de la solidaridad y la masa crítica, el simple acto cotidiano de coger un vaso de agua está cargado de una inmensa responsabilidad cósmica, porque cada acto creativo ayuda a parir el futuro. Madre mía. La verdad es que te deja pensando en cada detalle del día a día. Y para cerrar esta exploración profunda, hay un último pensamiento que surge inevitablemente al empujar este material un poco más allá. Algo que merece la pena llevarse y rumiar en el silencio de los próximos días. A ver. Si aceptamos verdaderamente que la humanidad y el cosmos están ahora mismo en el útero, atravesando las contracciones de este parto espiritual gigantesco, si apenas somos embriones de lo que estamos destinados a ser, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cómo será la edad adulta del universo? Esa es la gran incógnita. Cuando esta cosmopoiesis cruce el umbral y finalmente nazcamos como especie plenamente consciente, ¿qué clase de universo están gestando exactamente las pequeñas decisiones que tomaremos en la próxima hora? ¿De qué seremos capaces en un mundo donde la materia y el espíritu sean por fin una misma cosa? Qué pregunta tan inmensa para cerrar.
Ha sido un verdadero privilegio transitar por esta arquitectura del pensamiento, abriendo ventanas a una comprensión tan renovadora. Extendemos una cálida invitación a quienes nos escuchan para que estas reflexiones no se queden aquí, en el aire. Les animamos a seguir compartiendo sus propias intuiciones, sus descubrimientos y sus procesos íntimos de gestación con nosotros, escribiendo de forma natural y cercana al correo quiero@caminoanimamundi.org.